Así que buscamos ahí la palabra del Señor, hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Y hoy vamos a estar hablando acerca de hijos y padres centrados en el Evangelio. Hijos y padres centrados en el Evangelio. Y dice así la palabra del Señor allí en Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oramos, hermano. Padre, te adoramos, te bendecimos, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, dándote gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos nuevamente como comunidad de fe, Señor, para adorar tu nombre, pero también para ser expuestos a tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta tarde tu nombre sea glorificado, Señor, a través de tu palabra, que tú nos amonestes, nos exhortes como hijos, como padres, que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra, que podamos ser confrontados en aquellas áreas donde necesitamos, Señor, cambiar de actitud, de comportamiento. Ayúdanos, Señor, y que tu pueblo pueda salir edificado en esta tarde de este lugar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Las últimas semanas, hermanos, nosotros hemos estado viendo cómo debe verse a la luz de las Escrituras lo que Dios diseñó para la institución del matrimonio. Es el tema que hemos estado exponiendo en los últimos 2 domingos. Y estuvimos viendo cómo Dios ha modelado la relación que Cristo tiene con su iglesia para mostrarnos a nosotros cómo debe lucir un matrimonio, y un matrimonio que está centrado en el Evangelio. Y ese, hermano, a través del Evangelio y la influencia que el Evangelio tiene en nuestras vidas, que nosotros podemos vivir matrimonios que reflejen al mundo esas virtudes cristianas que tanto hacen falta en medio de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene todo distorsionado en cuanto a cómo debe ser un matrimonio y cómo debe funcionar. Y Dios ha definido de una manera clara cuál es el diseño para el matrimonio y los roles para el matrimonio. El que la gente desconozca esto no significa que no está claro. La neblina que a veces hay en nuestras vidas no es por falta de luz. La luz está disponible. Nosotros tenemos que, por medio de escudriñar las Escrituras, encontrar lo que Dios ha revelado acerca de esto. Así que no es la cultura la que define cómo debe funcionar un matrimonio, aunque hoy en día ese es el esfuerzo de nuestra sociedad, el redefinir lo que debe ser un matrimonio y cómo debe funcionar. Es Dios, hermanos, el creador del matrimonio, el que ha marcado los límites y las funciones que un matrimonio debe poseer. Así que si nosotros como creyentes en Cristo y como matrimonios en Cristo queremos saber cuál es el diseño y los roles que Dios ha diseñado para nuestras vidas, no podemos buscarlo en la cultura, tenemos que ir a las Escrituras para encontrarlos. Ahora, nosotros entendemos que el pecado ha distorsionado esa imagen. Y esos roles del matrimonio han sido drásticamente transformados por medio del pecado que hay en medio nuestro. Y es por eso que nuestras vidas matrimoniales tienen que estar centradas en las verdades del Evangelio. ¿Para qué? Para poder restaurar ese diseño original que Dios creó para la institución del matrimonio. Matrimonios centrados en el Evangelio producirán padres centrados en el Evangelio. Padres centrados en el Evangelio producirán hijos centrados en el Evangelio. Y padres e hijos centrados en el Evangelio producirán familias centradas en el Evangelio, hermanos. Es una cadena. Es una cadena. Por eso la institución matrimonial es tan importante dentro de la sociedad. Porque es a través del matrimonio, hermano, y de la relación entre un hombre y una mujer y el producto de esa relación que nosotros tenemos la sociedad que tenemos hoy en día. Dice un comentarista, familias centradas en el Evangelio producirán cambios en la sociedad. Nuestro sistema político aquí en los Estados Unidos promueve cambios sociales a través de otras cosas que no es a través de volver al rol bíblico y al diseño bíblico de la familia.
Ellos quieren arreglar los problemas sociales simplemente dándole dinero a los pobres, ayudando a los necesitados, proveyendo plan médico para toda la nación. Y eso son cosas buenas y hay gente que tiene gran necesidad de esas cosas, pero eso no es lo que va a cambiar nuestra sociedad. Lo que va a cambiar nuestra sociedad es familias que estén centradas en el mensaje del Evangelio. Y Pablo comienza en el versículo 20 de ahí de Colosenses con unas instrucciones para los hijos. Hay una serie de instrucciones, hermanos, bíblicas para los hijos. Pero en este caso está hablando de los hijos creyentes, porque como ya hemos dicho, esto es una carta escrita a ¿quiénes? A una iglesia, a un grupo de creyentes, a una comunidad de fe. En el versículo 20 Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y es que Pablo entendía que muchas de las familias que habían llegado a la fe en Cristo tenían un sinnúmero de situaciones y un sinnúmero de problemas, muchas veces entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos y los padres. Pablo está consciente que cuando una persona llega a la fe en Cristo, muchas veces viene todo destruido, viene con todo tipo de problemas en su hogar, en su persona, en las relaciones que tiene con su esposo o con su esposa, o en la relación que tienen los padres y los hijos. Así como muchos hermanos llegan a la fe en Cristo. Su vida un desastre total en todos los aspectos. Y las relaciones entre hijos y padres no siempre son las más saludables. Y algunos de ustedes yo sé que pueden testificar, yo puedo testificar, de momentos en mi vida, en mi niñez y mi adolescencia, donde la relación entre mi papá y mi mamá no era la mejor. Estaba toda fragmentada por causa del pecado y por causa de diferentes situaciones, por el trasfondo que ellos tenían, que recibieron de sus padres. Y el pecado ha hecho daño a estas relaciones que forman parte del buen funcionamiento de cualquier familia y de la sociedad. Si usted quiere saber por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos, todo empieza en el hogar. Es en el hogar donde un niño desarrolla criterio hacia cómo ve la vida y cómo se va a relacionar con los demás. Así que si nosotros queremos, hermanos, restaurar el modelo bíblico, nosotros tenemos que comenzar con nuestros hogares, en este caso como padres y como hijos. Cuando la relación entre un esposo y una esposa no está centrada en el Evangelio, esto afectará de una manera directa la relación entre los hijos que este matrimonio llegue a tener. Así que aquellos que no han tenido hijos, usted está en una buena posición antes de comenzar a procrear hijos, porque lo más difícil, hermano, es que nosotros traigamos hijos al mundo y que luego nuestra fragmentación y nuestros problemas, nosotros se los heredemos a ellos y que ellos comiencen a comportarse de cierta manera porque es lo que ven y lo que aprenden de nosotros. Así que no solamente nuestro desastre matrimonial nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestros hijos. Y eso va a afectar a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Es una cadena que se sigue rodando. Es como una bolita de nieve que va bajando por la montaña y se va haciendo más grande. Y la palabra hijos que Pablo utiliza aquí es un término general para designar a los hijos, pero no se limita a un grupo determinado de edad. Por ejemplo, hay personas que piensan o actúan como si sus hijos son los únicos que todavía viven en su casa, o que sus hijos son los que son menores de edad o que tienen 10 años o 9 años o 8 años. No, hermano, el término hijos es un término que involucra a todo grupo, no importa qué edad tenga, siempre y cuando venga de unos padres, es constituido un hijo. Y también se refiere a cualquier hijo que aún vive en la casa con sus padres o que todavía está bajo su cuidado. Y esto es una realidad. Independientemente de que usted y yo hayamos salido de nuestro hogar y nos hayamos unido en matrimonio con una mujer, o en el caso de las mujeres con un hombre, ese hijo sigue siendo todavía hijo de sus padres. Y todavía hay una relación que se lleva a cabo independientemente de que todavía vivan bajo el mismo techo. Y Pablo comienza en este versículo 20 instruyendo a los hijos a que hagan una cosa, y es a que obedezcan a sus padres.
Y esta instrucción a la obediencia está en un tiempo presente del imperativo, lo cual habla de un acto continuo. No es que obedezcas a tus padres hasta cierta edad, como es la mentalidad americana, o por lo menos la mentalidad de nuestros países. No, yo cuando llegue a los 21 años ya yo no tengo nada que ver con mis padres, yo no tengo que obedecerlos, yo no tengo que considerarlos, yo no tengo que estar pendiente de la autoridad de ellos sobre mi vida. Eso no es lo que la Biblia enseña, hermano. La relación de padres y hijos no termina cuando esos hijos se van fuera de la casa. Sí, ahora esos hijos tienen una vida nueva y van a tomar sus propias decisiones, pero la obediencia y el respeto no se fue cuando la persona se fue de la casa. Esto no es nada nuevo. Las Escrituras nos revelan claramente que esto ha sido parte de la revelación de Dios para la familia desde el principio. Si usted me acompaña a Éxodo capítulo 20, versículo 12, usted va a encontrar, hermano, que este mandamiento fue parte de los 10 mandamientos dados por Dios. Y de todos los mandamientos, este es el único mandamiento que tiene promesa. Es el único, hermano, positivo entre los 10 mandamientos. Todos los demás tienen consecuencias negativas. Pero este es el único mandamiento en los 10 mandamientos que tiene una promesa positiva. Y dice ahí en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que hay una bendición de parte de Dios prometida a los hijos y a las hijas que honren a sus padres. Y usted dirá, hermano Jorge, pero es que si usted conociera a mi padre o a mi madre, usted no pensaría igual. Hermano, nosotros no hacemos teología bíblica o nosotros no sacamos principios bíblicos basados en nuestra experiencia personal. Dios diseñó, hermano, la institución del matrimonio y la institución entre un padre y un hijo de una manera perfecta. El que nosotros por nuestro pecado esto esté distorsionado son otros 20 pesos. Pero hay una promesa de parte de Dios para aquellos hijos que honren a sus padres y a sus madres. Ahora, esto no significa que tienen que estar de acuerdo en todo. Porque usted tiene un criterio propio como hijo y como hija. Si usted hace su vida fuera de su hogar, usted va a tener su propia vida y va a tener que llegar a sus propias conclusiones y sus propias decisiones. Pero aún así, nosotros no debemos tener un trato despectivo o de desobediencia hacia nuestros padres, hermano. Independientemente de lo necio que sean, independientemente de su torpeza, independientemente de todas sus sus conductas que a veces no reflejan lo que debería ser o cómo se debería comportar un padre o una madre. Y fíjese que en el Antiguo Testamento, el herir o maldecir a los padres acarreaba como castigo la pena de muerte. Gracias a Dios, hermano, que esto hoy no se lleva a cabo. Porque yo creo que no habría ninguno aquí sentado. Todos hubiésemos muerto en el paredón, hermano. Hay unas consecuencias negativas en la ley a causa de la desobediencia persistente por causa de los hijos. Acompáñeme a Éxodo 21 del 15 al 17. Éxodo 21 del 15 al 17. Mire, hermano, el pecado ha hecho tanto daño en nuestras relaciones matrimoniales y en nuestras relaciones como padres y como hijos, que hoy en día tenemos situaciones donde hay hijos que abusan físicamente a sus padres. Y no estoy hablando de defensa propia, porque hay padres y madres que son abusivos físicamente y a veces ese hijo o esa hija, por defenderse, a veces tiene que actuar o reaccionar de alguna forma. Pero no estoy hablando de ese tipo de casos. Estoy hablando del hijo o la hija que tiene el descaro de agredir físicamente a sus padres. Y miren lo que la ley decía acerca de esta conducta. En el versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. El campamento de todas las personas en Israel tenían la responsabilidad de sacar a ese hijo fuera del campamento y matarlo. Y eso fueron instrucciones, hermanos, dadas por Dios. Esto no fue Moisés el que se inventó esto porque quería darle fuerte a sus hijos. No, esto fue, hermano,
dado por Dios para proveer un orden dentro de la estructura familiar. En el versículo 16 dice, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y damos gracias a Dios, hermano, por su grande amor y misericordia, porque yo sé que mi relación con mi padre biológico nunca fue muy buena. Había drogas, había alcohol, habían todo tipo de problemas psicológicos en su vida. Y en ocasiones yo de corta edad llegué, hermano, a maldecir a mi padre internamente. No se lo decía externamente porque ya tú sabes que iban a tumbar 3 dientes. Pero por dentro, hermano, llegué a sentir odio hacia mi padre. Inclusive llegué hasta maldecirlo dentro de mí. Pecado, hermano, y sus consecuencias. Tiene grandes efectos sobre la vida familiar. Y en Levítico 29 vuelve a mencionar este aspecto. No quiero que se asusten. Estoy tratando de llevarlos por un camino. No quiero que salga de aquí pensando que ahora usted tiene que sacar a sus hijos afuera y ahorcarlos por desobedientes. Eso no es para ahí donde vamos, hermano. Recuérdense que estamos hablando de hijos y de padres creyentes en Cristo. Dios no puede exigirle este tipo de conducta a personas que no son creyentes, porque no van a poder, hermano. No tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas para poder vivir estas transformaciones en sus vidas y en sus relaciones. Pero miren lo que dice Levítico 29. Dice, todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esto es un hijo que tiene una actitud permanente de desobediencia y de irrespeto hacia sus padres, hermano. Por eso es que en los 10 mandamientos la promesa era, hijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Porque ¿cuáles eran las consecuencias de no honrar a sus padres y a sus madres? La muerte, hermano. Esto era pena capital. Pena capital. Pero nosotros podemos ver a través de las escrituras que los hijos, hermanos, deben estar atentos a la instrucción de sus padres y deben obedecerla. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Hay una serie de consejos que el proverbista da a los hijos y a los padres. Aquellos que han tenido la oportunidad de leer el libro de los Proverbios, usted sabe que habla mucho de la relación entre un hijo y un padre y sus hijos, o una madre y sus hijos, o sus hijos y la madre. Así que si usted quiere aprender mucho acerca de cómo debe ser la relación entre padres e hijos, esto es un buen sitio donde comenzar. Miren lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es que hay un elemento, hermano, combinado. Tanto el padre como la madre tienen la obligación de instruir a esos hijos. Hay familias donde piensan que la madre es la que instruye y el padre es el que disciplina. Eso no es lo que las escrituras revelan claramente, hermano. Ambos tienen la misma responsabilidad, tanto de instruir como de dar dirección a esos hijos. Y en Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Eso es lo que debe ser la actitud de nosotros como hijos, hermano. Aquellos que tienen todavía sus padres vivos, esta debe ser tu actitud. Independientemente de lo mucho que a lo mejor tus padres hayan fracasado en su relación matrimonial o inclusive como hayan fracasado tal vez en el desarrollo de tu crianza, debe haber, por principio bíblico, debe haber una honra y un respeto hacia nuestros padres. La desobediencia a los padres, según 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, es una característica de los impíos. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:2.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí está Pablo describiendo la conducta de los hombres impíos. Y dentro de esa categoría, Pablo incluye a los hijos desobedientes a los padres. Esto es bien interesante porque cuando Pablo trae esto a colación, él está escribiendo a una iglesia. Porque Pablo entendía, hermano, que cabía la posibilidad, y él tenía casi la seguridad y la convicción, de que podían haber hijos que se estaban comportando de una manera impía para con sus padres cristianos. Y en la exhortación que Pablo le hace a los hijos, él dice lo siguiente, los exhorta a que los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Ahora, yo estoy hablando, hermano, de padres saludables de la mente. Porque hay padres que no están saludables de la mente. Hay que hacer una excepción a este aspecto de que hasta dónde llega la obediencia de un hijo hacia sus padres. Bueno, llega hasta donde lo que sus padres le exigen no vaya en contra de la palabra de Dios. Fuera de ahí, nosotros como hijos tenemos una responsabilidad para con nuestros padres, hermanos, de obedecerles en todo, siempre y cuando sea un consejo saludable, siempre y cuando sea un consejo con lógica, siempre y cuando sea un consejo para nuestro provecho y para nuestro beneficio. Estoy hablando de que mi padre es un alcohólico y me dice, vente hijo, vámonos a beber y me tienes que obedecer. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de cosas normales para el beneficio de la relación de un padre y de unos hijos. Y recordemos que Pablo le está hablando a los hijos creyentes en esta carta a los Colosenses. Mira, esta carta es bien interesante porque Pablo no solamente le habla a los líderes de la iglesia, no solamente le habla a los falsos maestros de una manera indirecta a través de la carta, también le habla a los esposos y ahora le está hablando a los hijos, hermano. O sea que en nuestra centralidad del evangelio hay un contexto para todas las relaciones que nosotros tenemos. Los hijos creyentes honran a sus padres con su obediencia porque sus vidas están centradas en el evangelio y porque estos entienden que la obediencia a sus padres es de agrado a Dios. Por eso en el versículo 20 que decía, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Hay un agrado de parte de Dios cuando los hijos son obedientes a los padres. Y fíjense que es la misma expresión que el Padre manifestó verbalmente cuando Cristo se estaba bautizando y llevando a cabo la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que exclamó el Padre desde el cielo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que hay una complacencia de parte de Dios cuando nosotros como hijos llevamos a cabo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios que forma parte de nuestra vida? Nuestra obediencia hacia los padres. Un hijo creyente entiende a la luz del mensaje del evangelio que al él honrar a sus padres, él está llevando a cabo la voluntad de Dios sobre su vida. Pero más importante, relacionado al contexto que hemos visto, cuando un hijo creyente, obedece a sus padres, se está poniendo las vestiduras que Pablo mencionó en los versículos 12 al 15. Nosotros hemos hablado de la paciencia, del amor, del perdonarnos unos a otros, del soportarnos unos a otros, de la humildad, de la mansedumbre. ¿Dónde puede llevar a cabo un hijo esas características? En la relación de padres e hijos. Es un buen lugar para ponerse estas vestiduras. Escuche bien, hermano. Muchos jóvenes luchan buscando la voluntad de Dios para su vida. La obediencia a los padres es el lugar correcto para comenzar a encontrarla. Muchos jóvenes oran, Señor, revélame cuál es tu voluntad, revélame cuál es tu voluntad. Pero viven vidas totalmente desobedientes a sus padres. Y un buen lugar donde nosotros como hijos podemos comenzar a hacer la voluntad de Dios es obedeciendo a nuestros padres. Porque Dios fue el que instituyó esa institución
del matrimonio y de los padres como responsables sobre nuestras vidas. Y alguien dirá, hermano Jorge, pero bendito, puro palo a nosotros los hijos. Bueno, vamos ahora a la responsabilidad de nosotros como padres. Porque esto no es una carretera de un solo camino. Esto es un two-way street. Estos los dos tienen que caminar juntos por este camino. ¿Y cuáles son las instrucciones que Dios le da a los padres por medio del apóstol Pablo? El versículo 21 dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ahora Pablo se dirige hacia los padres y los exhorta en relación a cómo debe ser el trato de los padres hacia ellos. Y muchas veces hay hijos, hermanos, que no se someten a sus padres o no son obedientes a sus padres porque sus padres se han preocupado y han trabajado por destruir la relación con sus hijos. Y ha habido un abuso de autoridad por parte de los padres y esto ha creado el que no haya obediencia o no haya honra de parte de los hijos hacia sus padres. Así que en este asunto entre padres e hijos el trato no va en una sola dirección. Ambas partes tienen una responsabilidad unos con otros. Y Pablo le exhorta a los padres a que hagan algo. ¿Qué es lo que les dice? No exasperéis a vuestros hijos. Esta palabra exasperar viene de la palabra griega erizo, que significa provocar, incitar, irritar o enojar. Esto es algo que pasa muchas veces en la relación de padres con hijos, hermanos, que los padres, por causa de sus propios problemas y de sus situaciones y de sus problemas no resueltos en sus vidas, ¿qué hacen? Comienzan a provocar, a incitar, a irritar y a enojar voluntariamente y con premeditación a sus hijos. Y tarde que temprano, ¿qué es lo que va a pasar? Sus hijos, hermanos, van a reaccionar a ese trato que le están dando sus padres. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a estos padres en Colosas es: dejen de molestar a sus hijos. Hay una gran diferencia entre corrección e instrucción y molestar. La instrucción tiene un propósito positivo. El molestar a los hijos y provocarlos a ira no tiene ningún propósito positivo, hermano. Lo único que va a crear son resultados negativos. La consecuencia o el resultado de hacer estas cosas que mencionamos es que pueden provocar a que los hijos se desalienten. ¿Por qué? Porque los hijos, dentro del vínculo y dentro de la creación y del diseño de Dios, Dios ha creado a los hijos para que ellos puedan ver un ejemplo en sus padres y que puedan guiar sus vidas de acuerdo a ese ejemplo. Y cuando el ejemplo de nosotros los padres no es el mejor, nuestros hijos se desalientan. Y más si nosotros profesamos ser creyentes. Porque ya hay una expectativa de parte de nuestros hijos que son criados en el Evangelio a cómo debe ser nuestro comportamiento. Y muchas veces cuando ellos no ven ese comportamiento, se desalientan porque ven un conflicto, ven algo que no es real, ven una hipocresía de nuestra parte. Los padres tienen el poder en sus manos para provocar desánimo en los hijos cuando no los disciplinan con amor y cuando esa disciplina o corrección no es una instrucción en el camino del Señor. Pero algo más que tiene que ver con este aspecto de desalentar a los hijos es que esta expresión de no desalienten a sus hijos significa que no provoquemos a nuestros hijos a perder el ánimo o la motivación. Y esto encierra la idea de estar apático, malhumorado, desanimado o abatido. Muchas veces cuando usted ve jovencitos y jovencitas en la iglesia que parecen pasitas amargadas, porque muchas veces, hermano, el daño que le han hecho sus padres en el vínculo familiar ha provocado que ellos vivan vidas en total, siempre están malhumorados, siempre están desanimados, siempre están apáticos, no tienen ningún deseo ni ninguna intención por seguir hacia adelante en la vida. Y los responsables somos nosotros los padres. No es más nadie, no es el pastor de la iglesia, no son los maestros de la escuela dominical. Ese es nuestro 20, hermano. Ese es nuestro rollo como padres.
Y existen varias cosas que pueden producir desaliento en la vida de los hijos por parte de sus padres. Y yo le voy a dar 9 cosas que pueden provocar el desaliento o pueden provocar a nuestros hijos, hermanos, a que se desalienten en la vida y específicamente que se desalienten en nuestra relación como padres con ellos. Número 1, algo que va a producir, usted téngalo por seguro, que va a producir desaliento en la vida de nuestros hijos es una protección de manera excesiva. Esto es un problema que a veces hay padres que tienen. Sobreprotegen a sus hijos de una manera excesiva. Mírale la palabra importante, excesiva, porque es natural que un padre quiera proteger a sus hijos. Pero aquí está hablando de una protección excesiva. Ese niño no puede pensar por sí solo, no puede actuar por sí solo, no puede decidir por sí solo. Hay un control sobre con quién habla, cómo habla, qué se pone, qué no se pone, a dónde va, a dónde no va, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas. Una protección excesiva, donde ese niño, hermano, se siente totalmente prisionero en su propio hogar. Eso es algo que según va pasando los años, eso va creando desaliento en los hijos, hermano. Y a veces las relaciones entre los hijos y los padres no es la mejor, y no le eche la culpa al gobierno, ni le eche la culpa a la escuela donde los enviamos todos los días. La responsabilidad es nuestra. Otra cosa que desalienta a los hijos es el tener favoritismo, especialmente cuando son muchos en el hogar. Cuando son 4 o 5 hijos, lamentablemente muchas veces hay padres que muestran favoritismo para con uno de los hijos o para con alguno de los hijos. ¿Y qué pasa? Que aquellos hijos que se dan cuenta de que sus padres están favoreciendo más a otros hijos en la familia, crean desaliento en sus vidas. Y se frustran, hermano, y albergan esos sentimientos en su corazón que luego se convierten en raíces de amargura contra esos padres. Otra manera en que los padres podemos desalentar a nuestros hijos es desestimando el valor que ellos tienen. Independientemente de la edad que tengan, sean unos bebés, sean unos niños, adolescentes o jóvenes, ellos tienen un valor, ellos tienen una dignidad. Y nosotros como padres no podemos violentar y quebrantar ese valor y esa dignidad que nuestros hijos tienen. A pesar de que a veces no se comporten como uno quisiera, que siguen siendo niños con una naturaleza pecaminosa, hermano, y mientras van creciendo, nosotros vamos viendo cómo esa naturaleza pecaminosa se comienza a desarrollar en las acciones y decisiones que tienen. Pero aún en medio de eso, nosotros no podemos desestimar el valor que tienen nuestros hijos. ¿Usted sabe por qué? Porque los hijos son un regalo de Dios. Y son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos una responsabilidad de proteger la dignidad y el valor de ellos. Ese es nuestro hogar donde nosotros le proveemos a ellos ese sentimiento de valor interno. Y si nosotros lo hacemos, otros lo van a hacer. Y a veces no lo hacen de manera positiva. A veces le proveen ese valor y esa dignidad que ese niño o esa niña está buscando. Hay personas con malas intenciones que pretenden proveerle esos valores, pero que terminan dañando a esos niños y a esas niñas. Otra manera de desalentar a nuestros hijos es imponerles metas poco realísticas. Esto, hermano, a veces pasa mucho con nosotros los padres. Hay veces que nosotros tal vez no pudimos alcanzar ciertas cosas en nuestra vida y queremos que ahora nuestros hijos las alcancen, porque nosotros no las pudimos alcanzar por X o Y razón. Y nosotros comenzamos, hermano, a ponerle expectativas poco realistas a nuestros hijos. Ponemos la vara, hermano, demasiado alta, donde ni nosotros mismos pudimos alcanzarla. Y ahora nosotros queremos que nuestros hijos, por medio de nuestra imposición, alcancen esos sueños y esas metas, que terminan siendo nuestros sueños y nuestras metas, pero queremos imponérselas a nuestros hijos. Y eso, hermano, crea desaliento en la vida de los hijos, porque los hijos tienen sus propias metas. Ellos tienen sus propios deseos, sus propios sueños. Y nosotros simplemente debemos colaborar juntamente con ellos para poder ayudarlos a que ellos lleguen y logren esas metas. Así que no podemos imponerles metas poco realísticas a nuestros hijos.
Tenemos que ser conscientes de sus habilidades y de sus limitaciones. ¿Y quién más conoce las limitaciones y las habilidades que tienen nuestros hijos? Nosotros mismos, pues estamos con ellos todo el tiempo, los conocemos, los criamos. No le impongamos metas a nuestros hijos que nadie las puede alcanzar o que nosotros no las pudimos alcanzar. Otra manera de desalentar a nuestros hijos, lamentablemente, hermanos, es no expresándoles amor. Y esto tiene dos elementos. Tiene un elemento interno y tiene un elemento externo. Nuestros hijos deben sentir que nosotros los amamos. Ahora, ¿cómo nosotros le manifestamos a nuestros hijos el amor hacia ellos? Bueno, de una manera externa. Hay padres que nunca le dijeron a sus hijos, hijo, yo te amo, o hija, yo te amo. Y esa falta de expresarle amor a los hijos crea desaliento en la vida de los hijos. Y crecen con ese vacío en su corazón y tratan de buscar el amor en otras fuentes. Cuando debe ser dentro del hogar que haya ese amor proveído en el corazón de nuestros hijos. Y que cada vez que tengamos la oportunidad, hermano, aun cuando quisamos darle un pellizquito por lo desobediente, expresemos nuestro amor hacia nuestros hijos. Otro aspecto bien importante es no supliendo sus necesidades básicas. Nuestros hijos no pidieron venir al mundo. Ellos vinieron, hermano, como regalo de Dios para nuestras vidas. Y nosotros tenemos la obligación de suplir sus necesidades mientras vivan en la casa, ¿verdad? Y aún después de que se hayan ido de la casa, hermano, nosotros también tenemos la obligación como padres de seguir ayudándolos en la medida que nos sea posible. Hay veces que se va a poder, hay veces que no se va a poder. Pero nosotros, nuestros hijos que todavía viven en nuestro hogar, nosotros tenemos la necesidad de suplirle las necesidades básicas. No es el gobierno el que tiene que proveerle comida a mis hijos. No es el gobierno el que tiene que proveerle vestimenta a nuestros hijos, hermano. No es el gobierno el que tiene que proveerle un lugar donde ese niño pueda sentir el amor de sus padres hacia él. Y nuestros hijos tienen diferentes necesidades, hermano. Necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades psicológicas y necesidades espirituales. Y es nuestra responsabilidad el suplir esas necesidades básicas. Y yo no estoy hablando de lujos, porque algunos de nosotros no podemos darle lujo a nuestros hijos. Tenemos una situación económica, pero aún dentro de esa situación económica, nosotros tenemos que suplir las necesidades básicas de nuestros hijos, hermano. Zapatos, ropa, materiales para la escuela. Nosotros, hermanos, no podemos vivir bajo esa mentalidad de nuestros países hace 40, 50 años atrás, de mandar a nuestros hijos a la escuela sin sus necesidades básicas, que otro compañerito te suple un lápiz. No, es nuestra responsabilidad proveer los materiales para que ese niño pueda ir a la escuela. Necesidades básicas, hermano, no estoy hablando de lujos. Otra manera que podemos crear desaliento en nuestros hijos, no estableciendo normas en el hogar. Hay hogares que son una anarquía total. No hay reglas, ninguna. Los hijos hacen lo que quieren, los padres hacen lo que quieren. Y tarde que temprano, ese niño que va creciendo en un hogar donde no hay normas y reglamentos, tarde que temprano, su vida es un desastre. Y no respeta autoridad. Por eso salen de sus casas, se van a vivir solos, se consiguen un trabajo y no pueden mantener un empleo. Porque todo el tiempo están en conflicto con su jefe. Todo el tiempo hay una pelea y una discusión, hermano. ¿Por qué? Porque no hay normas establecidas en el hogar. Y nosotros somos los responsables de criar a nuestros hijos entendiendo de que en la vida hay normas. No pueden andar, hermano, como rebeldes sin causa por la vida. Otra manera de crear desaliento en nuestros hijos, hermano, es criticándolos excesivamente. Y hay dos tipos de crítica. Hay una crítica constructiva, que es para el beneficio y a veces sirve como método de corrección, pero hay una crítica excesiva. Una crítica malintencionada que lo que quiere es dañar mentalmente y emocionalmente a ese niño o a esa niña. Y eso es pecaminoso, hermano. Y nosotros como creyentes, si en algún momento dado nos hemos comportado de esa manera, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Primero tenemos que arrepentirnos de esa conducta. Pero luego tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que aún la crítica que nosotros le hacemos a nuestros hijos pueda ser una crítica para bendición.
Y el último punto, hermano, es que a veces hay un ejercicio de una disciplina excesiva que muchas veces raya en el abuso físico. Y yo sé que hoy en día, hermanos, se promueve ese método de time out. Los niños se meten en problemas y ¿qué hacen? Vamos a ponerlo en time out. Mire, hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña time out en ningún lado. La Biblia sí aprueba hasta cierta medida, hermano, la corrección. En el libro de Proverbios usted va a encontrar, hermano, donde se le insta a sus padres a corregir a sus hijos. Una buena nalgada a su tiempo no va a dañar a ese niño o a esa niña, hermano. Pues estoy hablando del abuso físico. El abuso físico, hermano, donde ese niño llega a la escuela, hermano, todos los días agredido por sus padres o por sus madres. Eso eran conductas, hermano, que se manifestaban en estos tiempos también. Los hijos muchas veces eran considerados como propiedad de los padres, como esclavos, como sirvientes. Y para concluir, hermanos, hay una autora que se llama Dorothy Law Nolte, que escribió acerca de la influencia que tienen los padres sobre la vida de los hijos en un libro llamado Los niños aprenden de lo que viven. Y miren lo que ella dijo. Si un niño vive en medio de la crítica, aprende a condenar. Y mientras yo voy leyendo esto, yo quiero que veamos nuestra vida a la luz de estas cosas. Para que nosotros veamos que muchas veces la manera en que nosotros nos comportamos es porque eso fue lo que recibimos y eso fue lo que aprendimos de nuestros padres. Si un niño vive en medio de la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive en hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con la burla, aprende a ser temeroso. Si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo alentado, aprende a vivir confiado. Si un niño vive con alabanzas, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende justicia. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a amarse a sí mismo. Y si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar amor en el mundo. Yo sé que muchos de nosotros no hemos recibido todos estos elementos, hermanos, por parte de nuestros padres. En su intento, hermano, a lo mejor proveyeron algunas de estas cosas, pero otras no. Pero nosotros tenemos un espejo claro, hermano, a través de la palabra, para que nosotros podamos ser padres centrados en el Evangelio, para que nuestros hijos también puedan ser hijos centrados en el Evangelio. Porque solamente el Evangelio, hermano, puede proveer ese sentimiento de perdón y de reconciliación que trae el mensaje del Evangelio. Y muchas veces nosotros crecemos, hermanos, con ese odio y ese rencor hacia nuestros padres por lo que nos hicieron. Y nosotros en Cristo, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que la centralidad del Evangelio nos ayude a poder encontrar reconciliación con nuestros padres. Para poder ser padres e hijos centrados en el Evangelio, necesitamos urgentemente poder ver nuestras vidas a la luz de cómo Cristo ama a la iglesia y protege a la iglesia. Podemos desconectar, hermano, la relación que Cristo tiene con la iglesia a cómo debe reflejarse nuestra relación para con nuestros hijos o nuestra relación para con nuestros padres. Nuestras familias no solo necesitan creer en el conocimiento de estas verdades bíblicas que hemos estado exponiendo en las últimas semanas, sino que estas verdades tienen que ir transformando nuestras vidas individuales y familiares. De nada a mí me sirve que ustedes como congregación entiendan todos los aspectos teológicos de esta carta a los Colosenses y que luego no podamos llevar ese conocimiento a la aplicación de nuestras vidas. Nuestras relaciones como padres e hijos, como nuevas criaturas en Cristo, deben reflejar el diseño de Dios ante un mundo y una sociedad que está ciega y que ha perdido de vista cuáles son sus roles. Y John MacArthur, en su comentario de estos versículos, dijo lo siguiente: escuche bien, es la iglesia y sus familias las que muestran la gloria de Dios a través de la vida que llevan en sus relaciones como familias e individuos. Cuando Pablo dice, hermano, que la iglesia
muestra y manifiesta la gloria de Dios al mundo, no es a través de actos visibles de gente corriendo, brincando, saltando, profetizando, hablando en lenguas. Esa no es la manera en que la iglesia manifiesta la gloria de Dios al mundo. Es a través de familias centradas en el Evangelio, es a través de padres centrados en el Evangelio y es a través de hijos centrados en el Evangelio. Esa es la manera en que nosotros mostramos la gloria de Dios a la sociedad que nos rodea. Y es mi oración, hermano, que como iglesia local nosotros podamos crecer en el conocimiento de estas verdades, pero que también podamos, hermano, pedirle a Dios que nos ayude a que estas realidades sean una verdad en nuestros hogares y en nuestras familias. Yo estoy más que consciente que en muchos de nuestros hogares hay muchos elementos positivos de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Pero también sé que hay otros aspectos en nuestra vida familiar como padres y como hijos que tienen que ser restaurados por el mensaje del Evangelio. Y yo no quiero, hermano, que tú te vayas de aquí simplemente con, ay, qué bonito sermón. Si nosotros queremos ser una iglesia fuerte, hermano, si nosotros queremos ser una iglesia saludable, nosotros tenemos que comenzar con nuestra familia. De nada nos sirve a nosotros dominar todos los aspectos de la teología sistemática o de la teología bíblica o de las cosas muy profundas de la teología, si en las aplicaciones más simples, hermano, como lo es el desarrollo de nuestros hogares, esas realidades no están. Así que oremos, hermano, como congregación, como familia, para que Dios nos ayude a que podamos vivir familias centradas en el Evangelio. Y créame, hermano, que la palabra de Dios es poderosa para transformar cada una de estas áreas. Usted no necesita la imposición de manos, usted no necesita que nadie ore por usted, usted necesita confiar en Dios y su palabra y someter nuestras vidas a la autoridad de la palabra. Esto que hemos expuesto, hermano, es autoridad de Dios sobre nuestras vidas, como padres y como hijos. Seamos prudentes, hermanos, porque nosotros tenemos un Padre por encima de nuestro Padre terrenal. Y es nuestro Padre celestial. Y Él ha revelado claramente cómo nosotros debemos actuar como padres y cómo nosotros debemos actuar como hijos. Así que sometámonos primeramente a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas para que nosotros entonces podamos inculcar la autoridad dentro de nuestros hogares de una manera saludable. Amén. Oremos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Aquí hay familias, Señor, completas que han venido a la fe en Cristo, donde los padres te sirven, donde los hijos, Señor, están siendo criados en el temor del Señor. Queremos, Señor, honrarte a través de nuestras vidas como padres, a través de nuestras vidas como esposos y esposas y a través de nuestras vidas como hijos, Señor. Tú has revelado claramente cuál es el diseño tuyo para con la familia, para con los matrimonios y para con la relación entre padres e hijos, Señor. Sé tú ayudándonos a todos, Señor, comenzando desde mi familia hasta la familia de cada uno de mis hermanos aquí representados, Señor. Que podamos someternos bajo la autoridad de tu palabra, Señor, y que podamos vernos a la luz de tu palabra y que en aquellas áreas donde debemos, Señor, ser transformados por medio del poder de tu evangelio, Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo convicción sobre nuestras vidas para que podamos, Señor, proveer hogares saludables, para que también ese estado de salud pueda ser manifestado a nuestra sociedad y a nuestra comunidad, Señor. Que podamos ser una iglesia que a través de nuestras familias podamos manifestar tu gloria, Señor, a la comunidad que nos rodea. Que ellos puedan ver, Señor, cómo tu evangelio transforma la familia, transforma la manera en que los esposos se relacionan unos con otros y cómo los padres se relacionan con sus hijos, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa para salvar y tu palabra es poderosa para transformar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.